¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, o IA, se ha convertido en una palabra de moda que puedes haber oído recientemente en las redes sociales, en conversaciones o incluso en la televisión. Sin embargo, no es algo nuevo. De hecho, llevas años utilizando la IA sin darte cuenta. A veces, la IA se presenta como una fuerza capaz de cambiar nuestra forma de vivir, trabajar e interactuar. Pero más allá del bombo publicitario, la IA es una herramienta que ha ido evolucionando durante décadas, moldeada por las contribuciones de innumerables personas en diversos campos. La IA no es solo para quienes trabajan con tecnología, sino para todos nosotros. ¿Qué es la inteligencia artificial? Empecemos por el principio. La IA es la capacidad de un sistema informático para aprender de datos y errores pasados, lo que le permite hacer predicciones cada vez más precisas sobre comportamientos futuros. Abarca una amplia gama de actividades, como la resolución de problemas, el reconocimiento del habla, el aprendizaje y la toma de decisiones. ¿Qué hace que la IA sea inteligente? En esencia, la IA es la inteligencia que demuestran los programas informáticos o las máquinas al realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas pueden incluir el reconocimiento de patrones, la resolución de problemas o la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando interactúas con Siri en tu teléfono móvil, esta no muestra una inteligencia como la de un ser humano. Más bien, los humanos la han programado para que responda a determinadas indicaciones y ejecute funciones, como proporcionar la última información meteorológica de tu zona o informarte de las noticias locales. Entonces, ¿es realmente inteligente o simplemente está entrenada para responder a tus órdenes? Pensemos en un robot que juega al ajedrez con un humano. Observamos cómo realiza jugadas estratégicas. Pero, ¿significa eso que es inteligente en el sentido humano? La respuesta es no. El robot se limita a seguir los algoritmos y estrategias con los que ha sido programado. Además, aprende de partidas anteriores a través del aprendizaje automático. Hablaremos de ello más adelante, lo que le permite mejorar su rendimiento con el tiempo. La cuestión de si las acciones de un robot durante una partida de ajedrez equivalen a inteligencia o si solo está ejecutando un proceso de programación no es nueva. Ya en 1950, Alan Turing, conocido matemático e informático, se planteó la pregunta: ¿cómo podemos determinar si una máquina es inteligente o no? Para responder a esta pregunta, creó el famoso test de Turing, en el que un agente humano interactuaría con otro humano o con un ordenador. El agente tendría entonces que evaluar si era un ordenador o un ser humano el que respondía. El objetivo de la prueba no era comprobar si la respuesta era correcta. Por ejemplo, al hacer una pregunta como ¿cuál es la suma de 2 más 2? Turing no pretendía evaluar si la respuesta sería 4, sino más concretamente, evaluar si quien respondía era una máquina o un ser humano. Por aquel entonces, cuando Turing creó esta prueba, intentaba llegar al punto en el que ya no fuera posible distinguir entre las respuestas de las máquinas y las de los humanos, en el que las máquinas fueran capaces de responder con las mismas funcionalidades y matices que los seres humanos. Y este análisis de los sistemas inteligentes no se detuvo en 1950 con Turing. La IA ha avanzado mucho con los años y cada vez está más presente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando interactúas en aplicaciones de redes sociales como Instagram, la aplicación utiliza el aprendizaje automático, un subconjunto de la IA, para determinar el contenido que mostrarte a continuación en función de tu actividad reciente. Lo mismo ocurre cuando terminas una serie en una aplicación de streaming. Aunque utilizamos la IA sin darnos cuenta, a veces se representa de forma incorrecta, por ejemplo, en las películas de Hollywood. Algunas películas presentan a la IA como si tuviera sentimientos o fuera superior a los humanos. Normalmente, estas narraciones sirven para provocar sentimientos impactantes al espectador, más que para representar con exactitud cómo interactúan los humanos con la IA. Estas representaciones son interpretaciones artísticas y no reflejan realmente las capacidades de la IA. Así pues, aunque la IA puede imitar ciertos aspectos de la inteligencia humana, es importante recordar que funciona de forma muy diferente a la inteligencia humana. La IA no posee conciencia, emociones ni la capacidad de entender el contexto del mismo modo que los humanos. Es una herramienta creada y controlada por humanos, y sus capacidades se limitan a lo que ha sido programada para hacer. Por eso es tan importante entender qué es la IA. Permite discernir la realidad de la ficción.